Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos amigos a un episodio más de su programa favorito, ¿Qué dice la Biblia? Es un gusto saludarles y acompañarles hasta donde usted se encuentre. Si nos va sintonizando a través de Radio El Camino 99.7 FM, qué gusto llegar hasta donde usted se encuentra. Y hoy continuamos con nuestra serie Ángeles y Demonios y estamos llegando ya al cuarto episodio. Continuamos hablando acerca de los demonios. En la sesión anterior estuvimos tomando el capítulo número 1 para profundizar acerca de los demonios, pero sobre todo algo muy importante es qué dice la Biblia acerca de los demonios. Y hoy estoy muy bien acompañada y quiero darle la bienvenida a Emily, Sandrita y Eric. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, Silvita. Pues aquí estamos de verdad muy bendecidos. Nos sentimos muy bendecidos porque queremos profundizar en estos temas tan importantes y relevantes para nuestra vida. Porque vamos hacia el libro de los libros y es la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Entonces, siempre va a haber una aplicación, ¿verdad? Muy práctica para nosotros, para nuestras vidas. Así que bienvenidos. Mi nombre es Emily de Sáenz y que Dios los bendiga. Vamos a aprender muchísimo, como siempre, en un programa más de ¿Qué dice la Biblia? Hola, Sandrita. Hola, Emily. Qué gusto estar acá nuevamente para seguir profundizando sobre verdades prácticas, como tú lo decías, para nuestro diario vivir. Y hoy es un tema, pero que los que estén ahí escuchándolo, les decimos, no cambien de estación, quédense ahí, porque Dios quiere hablarles algo muy importante. Soy Sandra de Jacobs y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Eric, hola Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Querida familia, hola a todas. Qué emocionante estar acá en la 99.7 FM, disfrutando de reflexiones tan importantes de la palabra de Dios. Así que hoy el tema no es para que nos dé miedo, ay, van a hablar de ese tema tan feo. No, al contrario, dice la Biblia que la verdad nos hará libres. Amén. Así que hoy vamos a hablar verdades contundentes acerca del maravilloso poder de Dios ante todo lo que se pueda levantar en este mundo, que lo han hecho hasta tabúes de miedo, que los demonios, que Halloween, que de las brujas y que no sé cuánto. Todas esas cosas yo quiero decirles, sí, hay un mundo espiritual de maldad, pero mayor es el que está con nosotros. Amén. Así que este es un programa de victoria y bendición y nos vamos a gozar, así que vamos para adelante. Gracias, bienvenidos. Nuevamente, qué gusto compartir con ustedes este espacio y ustedes, queridos oyentes, si nos sintonizan a través de Radio El Camino 99.7 o a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy es el poder limitado de los demonios y la autoridad del creyente. Nuestro versículo del día es Efesios 6:11 y dice así: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Estamos de vuelta, amigos, y como les comentábamos hace un momento, hoy estamos en este episodio abordando un tema que ya algunos de ustedes nos decían al inicio, que hay tabús, que hay a veces temor incluso, ¿verdad? Hablar acerca de demonios, pero en el episodio de la semana pasada, si no ha tenido la oportunidad de verlo, les recordamos que puede ir a nuestro canal de YouTube en El Camino 99.7 y puede ahí consultar el episodio anterior, ¿verdad? Donde hablábamos acerca de la autoridad y la soberanía de Dios, ¿verdad? Y no hay poder más grande que el de nuestro Dios. Amén. Amén. Y en este episodio vamos a ver también qué autoridad nos ha dado Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Como creyentes, sobre los demonios.
Entonces, acerca de eso es que vamos a estar hoy aprendiendo y lo más importante es que es a la luz de la palabra de Dios. Así que, amigos, vamos a iniciar y vamos con usted, Emily. Gracias, Silvita. Sí, y el primer principio que tenemos en la Biblia es: los demonios solo pueden actuar con el permiso de Dios. Miren qué esperanza. Esto es un poder infinito que nos da la palabra para saber que solo nuestro Dios da el permiso a los demonios para poder actuar. Miren lo que dice, antes de ver Job, que es un pasaje clave en este tema, hablamos en el programa anterior y por eso Silvita les decía que si hay algún detalle que quieren volver a repasar en este tema tan importante, pueden citar el programa anterior, que aprendimos muchísimo. Y ahí mismo dijimos que una de las razones por las cuales los demonios solo pueden actuar con el permiso de Dios es porque es un ser creado por Dios. Dios tiene todo el poder, la potestad de este ser y de los demonios que se llevó. ¿Se recuerdan que hablamos? Con su cola que arrasó la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Que los incitó a pecar en contra de Dios. Entonces, es un ser creado. Génesis 2:1 dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. ¿Acabados por quién? Por Dios. Entonces, esto nos da el primer elemento por la cual los demonios solo pueden actuar con permiso de Dios. Son seres creados. Ahora sí, nos vamos a este pasaje que es clave en este principio, que es Job 1:12. Dice: muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño. Entonces aquí vemos que Satanás, este pasaje es pues muy famoso en este tema porque es cuando Satanás entra, ¿verdad? A las cortes celestes, al trono celestial de Dios y le pide permiso. Voy a repetirlo. Le pide permiso a Dios para poderlo probar, para poder probar a Job, que era un hombre, vamos a decir, conforme al corazón de Dios, era un hombre íntegro, que hacía, que agradaba a Dios, lo honraba con su vida y con todas sus pertenencias, pero como era un hombre con mucho material, tenía mucho beneficio material, era rico, tenía sus hijos, bueno, en fin. Entonces ahí es donde el enemigo le va a pedir permiso a Dios para tentarlo, para probarlo, ¿verdad? Y entonces Dios le da permiso, pero siempre con una condición: pero no le hagas ningún daño físico. Y así lo hace él. O sea, el pasaje es hermoso y muy revelador porque vemos que el enemigo llega a pedir ese permiso a Dios. Dios se lo concede, pero con ciertas condiciones. Ni siquiera le deja la puerta abierta, ¿verdad, amigos? Sino que con condiciones. Ahí nos damos cuenta que definitivamente él no puede actuar sin el permiso de Dios. Entonces siempre vamos a estar bajo la cobertura, el cuidado de Dios. Y si Dios permite de alguna manera, tiene sus propósitos dentro de su soberanía. Así es. Miren lo que dice Lucas 22, 31, 32. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Y eso lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Satanás ha pedido zarandearlos. Miren qué tremendo él, pero vamos a lo mismo. Va a pedir a pedir el permiso, ¿verdad? Para poderlo hacer. Y entonces, encima de todo, encima de que Jesús, en este caso, ¿verdad?, iba a dar el permiso o no, él dice: yo pedí por ustedes, ¿verdad? Yo pedí por ti, Simón, para que tu fe no falle. O sea que siempre contamos con eso. Siempre debe haber un permiso divino, ¿verdad?, para que Él lo pueda hacer. Y hay condiciones. Y siempre va Jesús a interceder por nosotros también. Imagínense qué privilegio, qué honor y qué bendición y qué paz para nosotros. Aquí Satanás dice, ha pedido zarandear. Eso significa
demandar con insistencia. Y el enemigo así es en nuestra vida. Él quiere zarandearnos, él quiere provocarnos, tentarnos, probarnos, hacernos caer, porque él ya desobedeció a Dios y él quiere llevarnos con él, ¿verdad?, ante una desobediencia. Pero él no puede actuar libremente. Y esa es nuestra esperanza, nuestra seguridad, porque tiene que ser permitido o no, ¿verdad? Con el permiso divino. Y dice aquí, pero yo he rogado en oración por ti. Jesús intercede día y noche. Así es. Ujú. Cristo está protegiéndonos contra el poder demoníaco. Entonces, esto, como dijimos el nombre del programa hoy, ¿verdad?, le da autoridad al cristiano también, ¿verdad?, a los seguidores de Jesús, porque sabemos que Cristo está intercediendo día y noche por nosotros. Entonces el enemigo no puede actuar libremente y Jesús nos va a estar cubriendo en oración y en intercesión. Miren lo que dice John Piper, un teólogo, pastor, escritor de mucho respeto. Y miren cómo lo dice. Satanás es un perro atado. Solo puede morder si Dios se lo permite. Y aún así, Dios usa incluso sus ataques para fortalecer nuestra fe. Y eso lo vemos en la soberanía perfecta de Dios. Él va a permitir, no va a permitir según sea el caso, pero al final, como dice Romanos 8:28, Él lo usa para bien. Todo lo va a usar para bien al Hijo de Dios, al cristiano. Amén. Qué interesante, Emily. Me llama la atención cómo le dice el Señor Jesús a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido al Padre que tu fe no falte. Y miren, la fe es tan importante, ¿verdad? Y Dios muchas veces permite las pruebas y las situaciones adversas, pero no para nuestro mal, sino como tú lo decías, para fortalecernos en fe. Otro punto importante de cómo los demonios tienen su poder tan limitado es que los demonios no nos pueden separar de Dios. No. Eres un hijo de Dios. Yo te quiero hoy recalcar, los demonios no te pueden separar de Dios. Amén. Jamás. Y la base bíblica está en Romanos 8:38 al 39, que dice, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es una promesa que es sí y amén. Esta es una promesa tan hermosa, es un ancla para nosotros, ¿verdad? Que nada nos va a separar y nosotros debemos creerla, vivirla, experimentarla y vivir en esa libertad que el creer que nada nos va a separar en Dios, eso nos da confianza. Y lo que el Señor dice, Él lo cumple. Y ni ángeles ni demonios, dice este pasaje. O sea, nada. Y esa, ni ángeles ni demonios en griego es outé, angeloi, outé, archai. Y se mencionan seres espirituales para recalcar incluso los poderes celestiales y malignos que no tienen la autoridad para interferir en la relación entre Dios y sus hijos. Y cuando habla aquí de angeloi y archai, habla de esas jerarquías que tienen los demonios, ¿verdad? Puede ser la jerarquía más alta, la más baja, ninguna va a tener el poder de separarnos, ¿verdad? Yo te digo, tal vez tú estás pasando por una situación complicada y sientes que unas fuerzas espirituales que pueden estar agobiándote, pero yo quiero decirte, si tú clamas a Dios, si tú te acercas, nada te va a alejar de Dios. Solo búscalo, ¿verdad? Solo acércate. Dice, y también aquí hay algo interesante, en este mismo pasaje habla de los ni demonios, ni ninguna, pero habla de poderes del infierno, y son dinameis. Este es otro término griego donde tiene su base, y puede referirse a estructuras demoníacas o fuerzas espirituales de maldad. Eso son poderes del infierno. Nada. La idea es que ninguna potestad, por poderosa que sea, puede hacer la
obra redentora, puede deshacer la obra redentora de Cristo. Cristo, su sacrificio y todo lo que hizo fue completo, perfecto. Así es. No hay ninguna fisura, está perfecto. Entonces, ninguna fuerza, por más poderosa que sea, puede deshacer esa obra redentora perfecta de Cristo. Y eso debemos tenerlo nosotros como un ancla en nuestro diario vivir. Y también en Colosenses 1:13, que estamos viendo qué dice la Biblia acerca de esto, dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Reino de la oscuridad se refiere al dominio de Satanás antes de nuestra salvación. O sea, antes nosotros vivíamos en ese reino, estábamos separados, influenciados por todas las fuerzas malignas. Pero viene Jesús al dar su vida por nosotros, al derramar hasta su última sangre y resucitar. Él nos dio esa salvación y nos trasladó. Cuando nosotros creímos, si tú ya creíste, tú tomaste la decisión de seguir a Cristo, tú has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino del Señor, al reino de Cristo. Has sido salvado de esas fuerzas espirituales malignas y todo ese dominio. Entonces Él nos trasladó, y es el término de nos trasladó, es metistemei en griego. Indica un cambio permanente de posición de esclavitud a libertad en Cristo. De esclavos a hijos. Amén. Nos cambió y nos puso una nueva, como no sé cómo se dice ahora, pero yo decía antes fe de edad, ¿verdad? Así. Sí. La fe de edad ahora dice que soy hija de Cristo, ¿verdad? Que me cambió, fui adoptada, y ahí dice adoptada por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, y nos trasladó. Y la Biblia enseña que nada nos puede separar del amor de Dios, incluyendo los demonios, cualquier fuerza espiritual. Este principio se encuentra claramente expresado en Romanos 8, 38 y 39, que leímos hace un momento, donde Pablo escribe, y miren qué hermoso, dice, estoy convencido, y lo recalca, ¿verdad? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Y realmente quiero decirles que en Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Miren, y los habéis vencido. Porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y Santiago dice, pero miren, y esta es la clave para tú que estás escuchando. Esto es clave. Y él lo dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. ¿Cuál es la clave? Someternos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, en resumen, la Biblia afirma que los demonios no tienen poder para separarnos de Dios si estamos firmes en nuestra fe y confiamos en la protección y el amor de Dios. Entonces, la clave es mantenerse cerca de Dios, resistir al mal y confiar en la victoria que Cristo ya ha logrado sobre el pecado y las fuerzas del mal. Así es. Y miren, Spurgeon decía algo, Spurgeon, el príncipe de los pastores del siglo pasado, él decía, Satanás puede rugir, pero no puede devorar a los redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Yes. Amén. Es interesante, ¿verdad? No sé qué nos puede agregar ahí, Eric. Bueno, qué interesante, querida audiencia, y todos los que nos pueden también ver por las redes. Yo quiero decirles que sí hay un mundo de maldad, hay un reino espiritual de maldad que trata de ver cómo amedrentan a la gente para que no busque a Dios, para meterlo en pecado. Pero si tú ya le entregaste tu vida a Jesucristo, si tú ya le invitaste a que entrara en tu corazón, tú has pasado a ser propiedad de Dios por una vida de obediencia, una vida de dependencia, y entonces en ese punto ya no te puede Satanás tocar así, sin, como decía Emily, sin tener una autorización del Padre,
y mucho menos pueden ellos proponerse alejarte de Dios, como compartía Sandita. Y es más, yo quiero añadir que los demonios, todas las huestes espirituales de maldad que existen, tiemblan ante el poder de Dios. Así es. Porque ellos ya fueron vencidos. Ellos hicieron un intento, por decirlo en palabras entendibles, de derrocar a Dios cuando Satanás se rebeló. Él y esa tercera parte de los ángeles, pero fueron derrotados totalmente. Y aunque Satanás quiso establecer una especie de aprovechamiento ante la creación de Dios y el hombre mismo, y lo hizo entrar en pecado, vino Jesús, y estando acá, él en una vida terrenal, él derrotó a Satanás. Él evidenció lo que es y nos enseñó lo que es vivir en el poder de Dios, en el temor a Dios, en la obediencia a Dios, y sobre todo tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Los demonios tiemblan ante esa presencia. De tal manera, como dice en Santiago 2:19, dice así: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Pues bien hecho. Te quiero decir, dice Santiago, que aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Como quien dice, algunos dicen que creen que hay un solo Dios, pues también los demonios lo creen y tiemblan. Pues no quiere decir que estén convertidos, pero tiemblan ante el poder y la presencia de Dios, porque Dios es todopoderoso y Él es el dueño de todas las cosas. Y cuando Jesús vino, ¿verdad? Él, su sola presencia hacía que los demonios que tenían alguna posesión sobre alguna persona evidenciaran su miedo. Por ejemplo, en Marcos 1:24 dice: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, ellos miraban en Jesús al Santo de Dios. Era un hombre a la vista de todos, pero ellos percibían la presencia de Dios, la gracia, el favor de Dios, la grandeza de Dios, y decían: este es Dios, ¿verdad? Y temblaban, ¿verdad? Has venido a destruirnos, porque la consigna es que Satanás y sus demonios serán prácticamente derrotados plenamente. Ya de hecho Jesús los venció en la cruz, pero Él un día los va a tomar y los va a lanzar al lago de fuego y azufre, que es el final de los tiempos, donde serán alejados de Dios para siempre. Ahora, entonces, nosotros debemos entender que es importante que nos apoyemos en Dios, ¿verdad? Los demonios tiemblan aterrorizados. Es una palabra en griego que es friso, y eso describe un temor, un miedo extremo, o sea, aterrorizados, ¿verdad? Ahora, yo solo quiero añadir esto para ir terminando este bloque, y es que la verdadera fe no solo reconoce la existencia de Dios, sino que confía y obedece. Entonces, los demonios no pueden confiar y obedecer, y por eso ellos tiemblan ante la presencia de Dios y de alguien que tiene a Dios morando en su vida. Es evidente que Dios, o sea, Jesús, ya venció a Satanás, y si aún antes de esa batalla ya se reconocían derrotados, porque ellos saben quién es Dios, cuánto más ahora cuando Dios nos ha dado la autoridad de pelear en su nombre, porque la Biblia dice: echarán fuera demonios. O sea, no es que nosotros nos vamos a volver exorcistas a diestra y a siniestra, pero Dios nos ha dado un poder para derrotar a los demonios en su nombre. Eso sí, acérquense a Dios, porque recuérdense que un día unos hijos de un tal sacerdote Exeba, dice, se levantaron a querer exorcizar a un hombre endemoniado, y lo decían: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, fuera, decían ellos. Y el demonio se les queda viendo, me imagino yo, ¿verdad? Se burló. Sí, ajá. Sí. Pues a Jesús conocemos y de Pablo hemos oído, pero ¿y ustedes quiénes son? Sí. Y les ha dado una paliza, porque no es nada más. O sea, el enemigo tiene poder. Si tenemos la presencia de Dios verdaderamente nosotros, entonces los demonios tiemblan, no ante Dios, ante mí, ante el que estoy, pero miran al gigante que está detrás de mí, a mi Padre. Yo quiero decirles, amigos, debemos cubrirnos, protegernos en el amparo de Jesucristo. Él vino para destruir las obras del diablo, y los demonios tiemblan ante el poder de Él. Y si yo estoy con Él, vamos a tener la victoria. Vamos a ser
victoriosas en Cristo. Amén. Somos más que Amén. vencedores, ¿verdad? Así En es. Cristo Jesús. Y amigos, en este bloque estamos hablando acerca del poder limitado de los demonios y la autoridad del creyente, como lo hemos visto. Y de los puntos que quisiéramos resaltar es que los demonios solo pueden actuar con el permiso de Dios, ¿verdad? Entonces ahí es donde se desvanece todo ese temor, todo ese miedo que hablábamos al inicio, ese tabú, ¿verdad? De tenerle pues miedo porque realmente tiene que pedir permiso para poder actuar, ¿verdad? Y reconocemos aquí nuevamente la soberanía de Dios, que era algo que también veníamos hablando en el episodio anterior. Como segundo punto es que los demonios no pueden separarnos de Dios. Así es. Y usted lo comentaba ahorita, Eric, ¿verdad? El reconocerlo, pero desde lo profundo de nuestro corazón, realmente creyendo, Así ¿verdad? es, sí. Entonces no hay nada que nos pueda separar Amén. de Dios. Yes. Y los demonios tiemblan ante el poder de Dios, Amén. Así ¿verdad? es. ¿Saben quién es? Hay autoridad y nosotros, como hijos de Dios, a través de Jesús, tenemos autoridad. Amén. Entonces, Amén. así que amigos, ha sido emocionante este primer bloque. Seguimos aprendiendo acerca de lo que dice la Biblia, acerca de los demonios, pero sobre todo reconociendo la autoridad, el poder y la soberanía de Dios. Así que vamos a ir a un corte, por favor, no se desconecte, no deje de sintonizarnos, que el segundo bloque seguramente estará muy emocionante Aquí los también. esperamos. Aquí los esperamos, volvemos. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Lecciones de sabiduría. El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. Proverbios 10:6. Nuevamente la ley de la siembra y la cosecha se hace presente en Proverbios. Y específicamente en este verso, podemos entender claramente los beneficios de la obediencia y las consecuencias desastrosas de la desobediencia. Estoy segura de que todos queremos vivir una vida en abundancia, mas esta requiere que nuestro corazón y nuestras acciones estén dispuestos a obedecer al Señor, aun cuando se interponen las emociones y las dudas. Ánimo, puede que el proceso sea difícil, pero grandes bendiciones nos aguardan. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Amigos, estamos de vuelta. Bienvenidos nuevamente a su programa ¿Qué dice la Biblia? Y hoy en este segundo bloque seguimos platicando acerca de la autoridad del creyente sobre los demonios. En el segmento anterior hablábamos y reconocíamos que Dios es soberano, que Él tiene todo el poder sobre todas las cosas y que no debemos de tener miedo a los demonios. Más bien ellos le tienen temor a Él, ¿verdad? Y ellos huyen, ellos tiemblan, como lo veíamos hace un momento. Y en este segundo segmento seguimos aprendiendo y viendo a la luz de la palabra de Dios qué dice acerca, hoy sí, de la autoridad que como creyentes a través de Jesús tenemos. Entonces vamos con usted, Emily. Muchas gracias, Silvita. Sí, el otro principio que la Biblia nos enseña acerca de la autoridad de Dios ante el enemigo es que Jesús venció a Satanás en la cruz. Miren qué promesa, qué belleza, y esto Así ya es un hecho para que podemos apropiarlo llevando a Jesús a nuestra vida y en nuestro corazón para vencer al enemigo. Y es que lo que pasa aquí es que la muerte es el arma más poderosa y aterradora del diablo contra nosotros. ¿Y por qué vino la muerte a nuestra vida? Fue cuando entró el pecado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo el pecado? Todo ese diseño hermoso que tenía Dios para el ser humano, para sus criaturas, era vivir con Él, con todos los humanos, eternamente y para siempre, ¿verdad? Pero el pecado lo que hizo fue no solo corromper el cuerpo, ya vamos a morir, eso ya es de un hecho, sino que también esa muerte se refiere a la separación espiritual entre el hombre y Dios. Y entonces, este es el arma que tiene el enemigo en contra del hombre, o tenía, porque ya no la tiene. Y esto, ¿cómo se le logró quitar esa arma al enemigo?
porque Jesús murió en la cruz en lugar nuestro. Todo ese pecado que debíamos haber nosotros pagado, ¿verdad? Por sangre, por muerte, Él la llevó en la cruz. Él llevó todas nuestras culpas y murió por nosotros para podernos reconciliar con nuestro Padre y poder entonces ahora tener vida. Vida no es que vayamos a vivir aquí en este mundo eternamente, pero sí en la eternidad con cuerpos glorificados Amén. a la par del Amén. Señor, de nuestro Padre. Y esto lo logró nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera es que el enemigo está vencido. Miren lo que dice Colosenses 2:15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ujú. Desarmó es en el término griego apekdisamenos. Miren, parece trabalenguas. Este verbo griego significa despojar o quitar completamente algo a alguien. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Le quitó totalmente toda la autoridad del enemigo sobre nuestras vidas. La imagen de Cristo aquí despojando a todos los poderes malignos de su autoridad del poder. ¿Por qué decimos a todas esas autoridades malignas? Porque es no solo nuestro enemigo Satanás, sino todos sus demonios. Ujú. Están vencidos. Esos gobernantes y autoridades espirituales, el término en griego se refiere a fuerzas demoníacas, ¿verdad? Poderes malignos espirituales. Pablo usa esta terminología en otras cartas para hablar de estructuras de poder opuestas a Dios. Lo pueden ver eso en Efesios 6:12, porque sabemos que tienen ellos también organizaciones, como nos decía Sandrita, ¿verdad? Entre unos más altos, otros más bajos, organizaciones jerárquicas de demonios. Todos, absolutamente todos están vencidos en la cruz. Los avergonzó públicamente. Esa palabra en griego significa exponer, humillar. El enemigo fue humillado desde ese momento y lo será eternamente, porque va a ser lanzado al lago de fuego. Está vencido y él lo sabe. En el contexto romano, cuando un general ganaba una batalla, exhibía a sus enemigos, lo podemos ver en películas, ¿verdad? Los exhibía a los enemigos, ¿verdad? Derrotados en un desfile, algo así. Y se miraba la victoria del romano, ¿verdad? Algo así es lo que está ilustrando el pasaje ante la autoridad de Satanás y sus demonios. Con su victoria sobre ellos en la cruz, este término en griego describe un desfile triunfal en el que los prisioneros de guerra eran exhibidos como símbolo de victoria. Y la ironía es que la cruz, que parecía la derrota, ¿verdad? En realidad fue su triunfo. Amén. Ante todos estos poderes malignos. Miren lo que dice Wayne Grudem. Dice, la idea central de este versículo es que Jesús, a través de la cruz, ha hecho una exhibición pública del fracaso de los poderes espirituales malignos. La muerte y la resurrección de Cristo garantizan que el enemigo ha sido derrotado, aunque aún busca causar estragos en el mundo hasta su juicio final. Entonces ahí vemos que realmente esto es histórico, la gran historia. ¿Y cómo podemos ser parte de esta gran historia de redención? Aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Por fe. Amén. Y entonces ya añadimos a nuestra vida esta bendición, esta victoria, y podemos decir, gracias a la sangre de Cristo, somos también vencedores ante el enemigo. Qué interesante, Emily, conocer todos estos principios, porque muchos cristianos a veces están como deprimidos, decaídos, temerosos, viviendo una vida no de libertad, ¿verdad? Pero el conocer estas verdades nos permite entender que tenemos al más fuerte, al único verdadero de nuestro lado. Y de verdad lo respalda grandemente la palabra. Lo que tenemos que hacer es creer verdaderamente. Y hay otro principio interesante, y yo te digo, amigo y amiga que nos escuchas, créelo.
los creyentes tienen autoridad sobre los demonios. Tú y yo, pero no nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Es a través de Jesucristo. Así es. Y Amén. miren este pasaje, qué interesante. Tal vez lo hemos escuchado, pero qué bonito. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¡Hala! ¡Qué promesa!, ¿verdad? ¡Qué promesa! Los creyentes tienen autoridad sobre los demonios. Y dice este pasaje, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Les he dado autoridad es un término griego que dice que es la palabra didomi, exousian. El verbo didomi está en tiempo perfecto. Y esto lo que nos indica es que es una autoridad que ya ha sido concedida y tiene efectos continuos. O sea que no nos la dio en el pasado, sino nos la dio y continúa teniendo sus efectos ahora, ¿verdad? Entonces, y exousian significa autoridad delegada. O sea, es una autoridad que ha sido delegada. No es una autoridad, todavía autoridad solamente. Vino delegada. Yo no la tengo por mí misma. Me fue delegada, ¿verdad? Entonces, implica que el poder viene de Dios y no es inherente del creyente, ¿verdad? No alguien puede decir, yo puedo, ¿verdad? Yo lo hago, como los hijos de Seba que Eric decía, ¿verdad? Entonces, porque ellos estaban predicando a un Cristo que predicaba Pablo, ¿verdad? Pero no eran ellos, no creían ellos. Entonces, pero es una autoridad que nos ha sido delegada, viene de Dios y de verdad este versículo muestra que los creyentes tienen una autoridad delegada por Jesús para enfrentar y vencer las fuerzas del mal. Y en Marcos hay otro pasaje que dice la palabra que respalda todo esto. Dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. O sea, qué importante es el creer. El creer no solamente como un pensamiento, un creer verdadero. Cuando yo le creo a Dios, creo sus promesas, me apropio de ellas, me apropio de estas verdades, las hago mías y empiezo a vivir en ellas, ¿verdad? Porque Él las dejó para nosotros. Entonces, autoridad exousia en griego, ¿verdad? No es solo poder, sino derecho legítimo para ejercer dominio. O sea, hay una autoridad. Y dice, expulsarán demonios en mi nombre. La clave no es el poder del creyente, sino es la autoridad del nombre de Jesús, a través de Jesús. Y de verdad esto confirma que los creyentes tienen el poder, en el nombre de Jesús, de expulsar demonios. La autoridad sobre los demonios es una realidad para los creyentes. Es una realidad. Tenemos autoridad delegada a través de Jesucristo. Y A.W. Tozer decía, el poder del creyente no está en sus palabras o en sus métodos, sino en la autoridad del Cristo resucitado. O sea, nadie puede decir, yo lo voy a hacer de esta forma, voy a decir tales palabras. No, eso no es nada, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa autoridad que Jesús, Cristo, nos ha delegado, ¿verdad? Entonces, la Biblia enseña que los creyentes tienen autoridad sobre los demonios, porque Jesús ha dado esa autoridad. ¿Y qué tienen que hacer los creyentes? Someterse, pues, al Señor, en esa creer, mantenerse firmes, resistiendo al enemigo y confiando en Jesús, que ya ha vencido el mal. Así es. Amén. Amén. Qué interesante ver cómo Dios en las Escrituras pone de manifiesto que nosotros tenemos que tener una conciencia, como dice en Efesios, que no tenemos una lucha contra carne y sangre. Hay una conciencia, estamos en una batalla, hay alguien que quisiera de alguna manera desprendernos de las manos de Dios, y ciertamente Él no lo puede hacer por sí mismo. Sin embargo, Él puede llevar tentaciones, Él puede llevar insinuaciones de seducción de cualquier naturaleza,
a través de lo cual, si una persona cede en su conducta y se comporta pues como que no tuviera a Dios en su corazón y peca y se aparta de una vida en santidad, definitivamente Satanás se puede aprovechar. No en balde la Biblia dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente, Así es. viendo a quién devorar. Y luego dice, al cual resistid firmes en la fe. Y de esto quiero yo completar el tema, porque sí, el hecho de que Dios nos guarde, nos cubra, nos proteja, sea nuestro estandarte, nuestro muro fuerte, nuestro castillo y tantas palabras firmes que hablan las Escrituras, no debe ser, como quien dice, la confianza o el amuleto de la suerte para alguien que se deja seducir por el pecado. Y porque en ese momento nosotros nos exponemos, o alguien se expone porque no está honrando a Dios, ¿verdad? Entonces, en Santiago capítulo 4, versículo 7, estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, nosotros somos llamados a estar sometiéndonos todos los días voluntariamente con gratitud a una obediencia de corazón a Dios, a sus principios, a su palabra. Debemos de vivir de tal manera que andemos en ese orden, porque cuando venga la tentación o venga la adversidad, nosotros con la ayuda de esa influencia de Dios vamos a resistir toda oposición. O sea, nosotros tenemos que resistir al diablo, o sea, decirle no a sus insinuaciones de diferentes circunstancias de pecado. Alguien te quiere sobornar con dinero, quieres decir mentiras para pasar a una situación de beneficio temporal. Satanás puede engañar los sentidos de cualquiera para que se aparte del camino de Dios. Por eso debemos estar tan aferrados a Dios y sí, saber que debemos de pelear una batalla, de resistir a la adversidad, a la oposición, de guardar nuestra integridad. Por eso tanto a mujeres como a hombres se nos puede decir, guarda tu integridad, no dejes que Satanás te tiente, te seduzca. Claro, Satanás no se va a presentar con cachos, con cola, con olor a azufre. sino que se va a presentar como una mujer muy guapa, como un hombre adinerado, con un gran carro de lujo, con oportunidades únicas de tomar que le van a traer algún beneficio material a alguien. Así se presenta Satanás, él es seductor. Pero si nosotros permanecemos en santidad y sabemos en quién hemos creído, entonces nosotros vamos a decir no, y aunque perdamos, entre comillas, ¿verdad?, grandes oportunidades de algo que seguramente es atractivo pero que no le agrada a Dios, Él nos va a defender de todo ataque de Satanás. La clave para vencer entonces a Satanás y a sus demonios es vivir en santidad, es apartarnos del mal, es resistir esa presión que se puede ejercer para que uno sea infiel. Entonces es importante que nosotros de verdad guardemos una integridad. La palabra resistan al diablo, ¿verdad?, viene del griego antistemi, y esto significa una oposición activa y firme. O sea que yo no puedo a golpes, con violencia, con fuerza bruta, por decirlo así, yo no puedo vencer al enemigo. Y Jesús no venció así. Jesús, como una oveja, fue llevada al matadero y él enmudeció y no abrió su boca. Pero en esa actitud de sometimiento a Dios, aunque Satanás quiso sacarle el calor, la ira, el enojo, Jesús permaneció en silencio, en humildad, y él venció, porque él resistió y él guardó esa siembra de santidad en tu vida. Yo no sé hasta qué punto del camino vas. No te canses de serle fiel a Dios. No digas yo tan fiel que le soy a Dios y me va mal, porque tal vez no te miras como otras personas que tienen mucho dinero o bienes o qué sé yo. Yo quiero decirte, eso no habla de que Dios esté con alguien. Muchas veces la gente tiene de todo y es
mala y no conoce a Dios. No digo que así sea en todos, pero una gran mayoría lo que tienen es una presencia del mal, les va bien materialmente, pero están atrapados en tantos pecados, ¿verdad? Entonces, entendamos que la clave para vencer a Satanás y a sus demonios es resistir, es vivir, mantenernos en santidad, como dice esa palabra, que si nosotros vivimos en santidad hasta el final, entonces Dios nos va a tener en sus manos para siempre, ¿verdad? Seguir la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y un último pasaje en Efesios 6:11 dice, pónganse todos la armadura de Dios para mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y esa armadura de Dios es una protección que no es pasiva, es una vestidura para pelear. Por eso tiene un escudo y por eso tiene una espada. Y si pudiéramos trasladarlo a nuestros tiempos, podría decir tal vez un escudo magnético y un arma de rayos láser o qué sé yo, como sea, pero es más poderosa la armadura de Dios porque sirve para vencer a Satanás. Y esto yo me la debo poner, nadie me la debe venir a poner, ni es simbólico. Yo me debo poner el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, el calzado del evangelio y la espada del Espíritu, y pelear la batalla y resistir al diablo, porque así dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. John MacArthur, un pastor evangelista, dice: el creyente que se somete a Dios y camina en santidad no es un blanco fácil para el enemigo. Yo te pregunto, me pregunto, ¿estamos siendo nosotros soldados valerosos que en lugar de salir huyendo cuando se menciona la palabra diablo, nos mantenemos firmes no en nuestras fuerzas, sino apoyándonos en el Dios que nos hizo ya hombres y mujeres valientes, Amén. Hombres y mujeres de carácter firme, que vamos a resistir al pecado, le vamos a decir no y vamos a abrazar la santidad? Este es el tiempo de pelear la buena batalla, este es el tiempo de mantenernos en fidelidad, y este es el tiempo en que los que realmente hemos sido llamados y amamos a Dios, le seamos fieles hasta la muerte, sin temor de ninguna clase, o como dice aquel canto tan antiguo, firmes y adelantes huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Es un canto muy antiguo, pero la verdad es que Dios está con nosotros para darnos la victoria, pero hay que resistir y vivir en santidad. Así es, amén. Importante lo que usted mencionaba, Eric, qué tipo de soldados seremos. Me hacía pensar un poquito en eso, ¿verdad? ¿Será que somos soldados firmes, caídos, o en qué condición estará el soldado? Era una de las preguntas que venía ahorita a mi mente escuchándolo. Y amigos, hemos visto a lo largo de estos episodios que es innegable que existe un mundo espiritual malvado, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios lo revela, se habla acerca de ello. Pero lo más importante y la verdad es que la victoria ya se ha obtenido a través de Jesús, ¿verdad? Y como lo hemos visto en este programa también, es que como creyentes, pero a través de Jesús, como bien decía Sandrita, ¿verdad? No por nosotros mismos, porque nosotros solos nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos. Tenemos esa autoridad sobre los demonios. Así que hemos visto que Jesús venció a Satanás en la cruz. Ya no hay más poder sobre nosotros porque Jesús ya venció. También hemos visto que los creyentes tienen autoridad sobre los demonios y que la clave para vencer es la resistencia y la santidad. Amén. Así que amigos, hemos llegado ya al final de este episodio. Les recordamos que si usted quiere ver nuevamente esta transmisión, quedará grabado en nuestro canal de YouTube, El Camino 99.7. También les recordamos que hay 3 episodios de esta serie de Ángeles y Demonios que también puede verlos, ver ahí están grabados en YouTube, y puede compartir también este contenido para edificar la vida
de otros hermanos, amigos, conocidos, a quienes ustedes creen que podemos hacer llegar este mensaje. Así que agradecemos hoy Emily, Sandrita y Eric su compañía. Y Silvita. Y Silvita también, gracias. Muchas gracias a ustedes que nos han sintonizado en este tiempo. Les recordamos que el próximo lunes a las 5:30 de la tarde tenemos una cita a través de Radio El Camino 99.7 FM para seguir aprendiendo más en su programa ¿Qué dice la Biblia? Nos vemos, hasta la próxima. Hasta pronto. Bendiciones. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?